La clase de hoy día, el protocolo de siempre, buenos días. El tema que vamos a tratar hoy día, jóvenes, es lo que dice relación con la partida doble. ¿Han escuchado en la contabilidad o el concepto, alguno de ustedes estudió contabilidad alguna vez en el colegio? ¿O ha escuchado algún pariente que es contador hablar de la famosa partida doble? Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. Sí, profe, yo salí de contabilidad del colegio. Daniela, ya. ¿Y qué te recuerdas de la famosa partida doble? ¿Recuerdas algo? La partida doble tenía que ver con los principios contables, ¿no? Era como uno de los PCGA, si no me equivoco. Como la dualidad, ¿sí? ¿No era eso? De contabilidad generalmente aceptados que fueron ya abolidos. ¿Ya? Bueno, efectivamente la partida doble es esta dualidad que existe dentro de las empresas, que todo lo que la empresa tiene se lo debe a alguien. Esa es la base de la partida doble. ¿Ya? Recuerden que una entidad jurídica como una empresa no tiene nada. Es ficticia. Como no tiene nada, cuando se crea, ¿ya?, su personalidad jurídica, lo que se hace es decir, bueno, si se crea una entidad jurídica, ¿con qué se crea? ¿A qué se va a dedicar? ¿Cuál es su giro? ¿Cuál es el aporte inicial que hacen esos socios, esos dueños, ¿ya?, a esa empresa? Entonces alguien dice, yo aporto dinero. Ok, entonces la empresa le debe el dinero, ¿ya?, a esos dueños. ¿De acuerdo? Así funciona la partida doble. ¿Ya? Y eso es lo que les voy a compartir hoy día. Y vamos a ver un poquito eso y vamos a hacer un par de ejercicios, digamos, para ir bien entendiendo de qué trata la famosa partida doble. Déjenme compartir pantalla. Un segundo, partida doble. Tenía un apunte previo que quería compartir con ustedes. Un momento. ¿Algún comentario? ¿Alguien ha revisado algo? ¿Tiene una duda? Voy a abrir un pequeño archivo. Mis disculpas. Aquí estaba. Por acá. Aquí campos. Y dentro de campos, el apunte que les iba a compartir era la partida doble y sus variaciones. Ahora sí, chicos, comparto 1, 2, 3. Ya, me comenta cuando lo comienzan a ver, por favor. Ya se ve. Ya, genial, estupendo. Y el chat, déjenme dejar el chat ahí por si acaso alguien quiere. Me pueden interrumpir en todo caso, por favor, en cualquier minuto. Ya, así hacemos más dinámica la presentación. ¿Ya? Bueno, la igualdad o esta partida doble, en el fondo es la estructura que va a tener la contabilidad, porque la contabilidad para poder ser registrada, los hechos económicos se registran, en lo que les dije en un minuto determinado, en un libro diario. ¿Ya? Y de alguna forma esa partida doble, todo lo que anota el debe de una cuenta, lo voy a tener que anotar al debe. Aquí vamos a ver un poquito de qué trata eso. Entonces, esta es la premisa sobre la que descansa la contabilidad, esta partida doble o dualidad económica, y está constituida por los recursos que tiene la empresa para el logro de sus objetivos. Recuerden que uno constituye una empresa con una finalidad, ¿ya? Y coloca, naturalmente, o establece objetivos para esa entidad. ¿Cuáles son esos objetivos? Mira, quiero que el primer año obtener por lo menos un 30% de rentabilidad de lo que estoy invirtiendo. Ah, ok, genial, estupendo, ¿ya? Y las fuentes de esos recursos, porque si una empresa, una entidad jurídica tiene recursos, es porque tuvo una fuente, alguien los aportó. O compré la mercadería, un proveedor me pasó la mercadería y yo se la debo, entonces ahí está la fuente. El proveedor me pasó mercadería y yo en algún minuto se la voy a pagar. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que la empresa tiene, lo debe. Esa es la premisa básica que ustedes tienen que asimilar en su mente, digamos, en su cabeza.
Análisis del concepto. Recursos es igual a fuentes de los recursos. ¿Ya? Es decir, sí, de nuevo, ¿se entiende esa partecita así de simple? Que los recursos tienen una fuente de recursos, porque si no la entidad no entiende nada. Pues. Si son personas ficticias, son personas de papel, que nacen a la luz jurídica, digamos, por la creación, porque alguien quiere tener un almacén, porque alguien que colocó una bomba de benzina, porque alguien que está vendiendo zapatos, otra persona quiere una pastelería, ¿ya? O me coloco con una botillería, me coloco a fabricar lámparas de madera, ¿ya? Etcétera. Ustedes van a encontrar distintos tipos de negocios, y naturalmente que cualquier negocio que se cree, ¿ya? Donde yo creo, por ejemplo, en la empresa en un día, en el servicio de impuesto interno, hago todos los trámites, etcétera, notarizo la escritura y nazco ¿cómo se llama? Como entidad jurídica. ¿De acuerdo? Así que, por lo tanto, esa empresa tiene que comenzar con algo, normalmente con dinero, ¿ah? O con mercaderías, o puedo también aportar vehículos, maquinaria, a lo mejor un inmueble donde voy a funcionar, y todo eso lo voy a traspasar, el dominio se lo voy a traspasar a la empresa, ¿ya? Para que pueda funcionar y tenga sus activos, sus recursos, ¿ya? ¿Y cuál es la fuente de esos recursos? El dueño. ¿De acuerdo? Así de simple. Si no, no tendría nada. Entonces, esta igualdad de recursos, igual fuente de recursos, a los recursos los vamos a llamar activos. Activos, así de simple. ¿Ya? Y la fuente de los recursos los vamos a llamar pasivos, ¿ya? Y capital. ¿Por qué capital? Capital representa la deuda que tiene la empresa con el dueño. Y los pasivos, en general, representan la deuda que tiene la empresa, ¿ya? Con terceros ajenos a la empresa. Terceros ajenos a la empresa. Es decir, que no tienen nada que ver con la empresa. Si ustedes constituyen una empresa familiar, digamos, donde ustedes como familia, el papá, la mamá, ¿ya? Y ustedes, digamos, como hijos, constituyen una empresa familiar, ¿ya? Para vender empanadas, ¿ya? Por lo tanto, ustedes, en el fondo, son los dueños de la empresa, dependiendo de las participaciones que ustedes tengan. El papá puede tener el 50%, la mamá un 30%, ¿ya? Y el hijo un 20%, o al revés. La mamá tiene el 70%, el papá tiene un 10%, el hijo tiene el 30%, por decir cualquier cosa, ¿ya? De tal forma que el capital se constituye en un 100%. Cada uno hizo un aporte de esos recursos o activos. ¿Ya? Todavía no he comprado nada, así que seguramente los pasivos van a ser cero. El día que compren algo, ¿ya? Y lo deban, en ese minuto surge un pasivo, porque si yo lo pago en efectivo, no tengo pasivos, no tengo deudas con terceros, porque los pagué. Y por lo tanto, los activos igual van a ser igual que el capital que aportaron originalmente. ¿Ya? Si yo digo activo menos pasivo como ecuación, me va a dar el capital. ¿Se entiende? O si digo activo menos capital, me va a dar el pasivo. ¿Ya? Como simple ecuación. Bien, la igualdad básica de esta partida doble, entonces, ¿ya? Señala que la contabilidad descansa en una premisa, ¿ya? Que es incuestionable, ¿ya? Porque siempre vamos a tener esta igualdad. Vamos a tener utilidades, pero esas utilidades pues, se van a reflejar naturalmente en una mayor cantidad de activos, etc. Y esto se va incrementando, se supone, a través del tiempo. Estamos pensando en empresas lucrativas, por si acaso, ¿ya? Aquellas que persiguen un fin de lucro. ¿Ya? Las otras entidades, si bien no persiguen un fin de lucro, a lo mejor buscan sustentabilidad. ¿Ya? Una fundación, la verdad es que no persigue fines de lucro, persigue ser sustentable en el tiempo. ¿Ya? Le había dicho el Hogar de Cristo, digamos, cuya finalidad no es obtener lucro, sino, naturalmente, tener socios que aporten, ¿ya? Recursos, y con esos recursos hacer algún tipo de beneficencia. ¿Ya? Pero no puede regalar todo lo que tiene, porque por una parte va a tener un patrimonio, ¿ya? Que es lo que le permite tener una sede, un lugar donde funcionar, tener camas, tener una cocina, tener todos los implementos de la cocina, poder comprar las mercaderías para, naturalmente, apoyar a la gente que esté en una situación difícil. ¿Ya? Como digo, cualquier ingreso adicional lo que van a hacer es invertirlo, ¿ya? Para a lo mejor ampliar otra sede en otro lugar, implementar todo lo que necesita y así seguir funcionando.
Ellos buscan sustentabilidad, mantenerse en el tiempo, digamos, para efectos de poder continuar con su labor caricativa. ¿Ya? Bien, entonces ya tenemos claro que van a existir recursos y obligaciones y naturalmente van a experimentar algunas variaciones, van a aumentar o van a disminuir estos recursos, porque yo aporto 100, en algún minuto esos 100 en dinero en efectivo me pueden empezar a disminuir, porque tengo que pagar el gasto de la luz, el gasto del teléfono, etc. Y naturalmente, como todos los recursos, empiezan a disminuir. ¿Ya? Ahora, si vendo mercaderías y la vendo con una utilidad, esos recursos empiezan a incrementarse. Entonces, nos vamos a encontrar con algunas variaciones, ¿ya?, en esta ecuación del inventario, ¿ya?, donde todos los recursos tienen una fuente de recursos, donde los activos son igual a esa fuente, y esas fuentes son pasivos y capital. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Comentarios. ¿Comentarios? Profe, entonces hay que tener claro que los activos, que vendrían siendo los recursos que tiene la empresa, los pasivos, que es la deuda como que tiene la empresa con otras personas que no son los dueños, No son los dueños porque aportaron recursos a la empresa. claro, como el banco, como un préstamo bancario. Préstamo bancario, efectivamente, me pasan recursos monetarios, financieros, ya para poder funcionar, y por lo tanto también, entonces tengo que, por contrapartida, reflejar la deuda. Claro, y por otro lado tenemos el capital, que es la deuda con los dueños. Correcto. Por lo tanto, activo menos pasivo va a ser ese capital. Es decir, una vez que hemos pagado todas las deudas, ya podemos liquidar la empresa y eso vuelve naturalmente a manos de los dueños. Todo lo que quedó. ¿Se entiende? Y la empresa desaparece. Entonces, ya entendemos de alguna forma que los recursos que tiene una empresa se los debe a alguien. ¿A quién? A los bancos, a los proveedores, etc. Recuerdo que había un supermercado tiempo atrás que se llamaba Marmentino y Letelier, hace muchos años atrás. ¿Ya? Marmentino y Letelier en algún minuto quebró. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le pagaba a los proveedores, le empezó a pagar a 60, a 90, a 120 días, a 180 días, a 230 días, etc. Y en un minuto determinado los proveedores dijeron, ya basta, no aguantamos más. Y eran muchísimos, naturalmente, los que le proveían mercadería y no estaba pagando este empresario, digamos, ¿ya?, o esta empresa. Así que también este empresario le había pedido plata a los bancos, ¿ya? Y en un minuto determinado los proveedores se juntan todos, se reúnen todos y dicen, no le entregamos más mercadería a Marmentino y Letelier, ¿ya? Y hasta que nos pague. Los bancos dijeron lo mismo. Por lo tanto, ¿qué pasó con ese supermercado? Tuvo que quebrar, tuvo que vender todos sus bienes, etcétera, y pagar y liquidar a los proveedores, a los bancos. Y lo que haya quedado es lo que se le devolvió al dueño, si es que le quedó algo. Porque también tienen que pagar las deudas previsionales con los trabajadores, los sueldos, etc. Y una vez que se paga todo, ya lo que llegue a restar es lo que se lleva el dueño. ¿Ya? Así que por eso se entiende esa igualdad. Creo que ahí la pueden entender bastante bien. Si aumentan los recursos, significa que me aumentaron las obligaciones o esos pasivos, ¿ya? Llamemos pasivo a todo lo que es pasivo y capital, ¿ya? Porque igual son deudas. Entonces, si me disminuyen los recursos, también me disminuyen las obligaciones. ¿Se entiende eso? Porque esto es una igualdad. En eso estriba la partida doble. Digamos, esa es la esencia, ¿ya? Que todo lo que la empresa tiene lo debe. Y por lo tanto, esa igualdad siempre se va a mantener porque no es posible que se descuadre esta ecuación. Digamos, en eso radica toda la ciencia de la contabilidad, ¿ya? Ese es un marco. Y punto. Desde que Fray Lucas Pacioli inventó la contabilidad por allá en el siglo, qué sé yo, en el siglo XV, XIV, no sé, él creó esta famosa partida, aparentemente, digo, y ¿por qué? Porque la iglesia tenía muchos recursos que manejar. Entonces él estaba medio complicado y de pronto tuvo la genial idea de decir, ya, ok, entonces nosotros como iglesia todo lo que tenemos eventualmente se lo debemos a quién, a lo mejor al Papa, listo, ya, genial. Por decir, la cabeza de la iglesia era el Papa, ¿ya? Entonces tenían que sumar los recursos que tenían en terreno, cada vez que se moría alguien le dejaba la hacienda, etc.
y así se fue incrementando el patrimonio, digamos. Después tuvieron los cruzados, qué sé yo, y fueron incrementando con las guerras, digamos, todo el patrimonio, y fue creciendo, ¿ya? Este pequeño, o este gran estado, digamos, que era el Vaticano, ¿ya? Y así surgen, ya, en la contabilidad, con un fraile, ya, que naturalmente necesitaba manejar los recursos, estaba un poquito complicado, así que, y eso, desde ese entonces hasta el día de hoy, la contabilidad no ha evolucionado mucho, ¿ya? Sí hay algunos temas de forma de registro, ¿ya? Y su compañera adelante mencionó principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿ya? Principios de contabilidad que eran los que regían en Chile. Y en cada país regían unos principios propios de contabilidad que eran muy similares entre todos, pero que tenían sutilezas, diferencias. Y a nivel internacional, cada vez que una multinacional tenía que consolidar sus estados financieros, consolidar significa Coca-Cola, por ejemplo, que tiene interés en todos los países del mundo, de pronto tenía que decir, ya, vamos a juntar la contabilidad de Chile con la de Perú, etcétera, para saber cuánto tenemos, ¿ya? Con la de Estados Unidos, con lo que tenemos en Australia, con lo que tenemos en Europa, etcétera, y hacemos un solo gran estado financiero, una consolidación de estado financiero, donde se van sumando todas las cuentas. Caja, la cuenta caja, ¿ya? Que representa el dinero en efectivo que tenemos en Chile, que está en Argentina, que está en Bolivia, que está en Perú, que está en Australia, que está en Canadá, etc. Y van sumando todas las líneas a línea cada una de las cuentas. Y era tremendamente complicado, porque todos los países tenían estándares de contabilidad un poquito distintos. Chile tenía lo que se conoce como la corrección monetaria, que es revalorizar los activos fijos, digamos, en variación al incremento del IPC. A lo que va variando el IPC, se van incrementando los activos dentro de la empresa. Ok, genial. Pero a nivel internacional no existe ese concepto. Entonces tenían que entrar a depurar la contabilidad de Chile en cuanto a sacar ese ítem. A lo mejor en Australia tenían otro ítem que tampoco ya era aplicable a todos los países del mundo, digamos. Entonces generaba ruido. ¿Qué hicieron? Generaron solamente por así decirlo, aunaron los criterios de contabilización y generaron lo que se conoce hoy en día a nivel internacional como IFRS, ¿ya? Las famosas IFRS, o en la traducción española, Normas Internacionales de Información Financiera. Y paralelo a esas normas están incluidas lo que llamamos normas internacionales de contabilidad. Y por los tratados de libre comercio que firma Chile con el resto del mundo, naturalmente suscribió esta normativa para que la contabilidad en Chile también se transformara y migrara desde los principios de contabilidad que hoy día están derogados a estas famosas normas internacionales de información financiera y también las normas internacionales de contabilidad. Ese conjunto de estos dos términos que les he mencionado forman las famosas IFRS, ¿ya? Entonces, todos los contadores se tuvieron que actualizar y empezar a entender cuáles son esas normas. Antiguamente emitían unos boletines técnicos y ahora, naturalmente, emiten las correspondientes normas, ¿ya?, de contabilidad, que van evolucionando. En la medida que aparece un nuevo tipo de instrumento financiero, qué sé yo, se genera una nueva norma, ¿ya? Antiguamente no existía lo que se llamaba factoring, que era la posibilidad de que una empresa vendiera a sus clientes las facturas, es decir, lo que a mí me iban a pagar en 30 días más, en 60 días más, etcétera, yo necesitaba la plata hoy día. Entonces aparecieron unas empresas que decían, bueno, yo te compro la factura. ¿Cómo me compras la factura? Claro, yo te la compro, tienes clientes que te van a pagar 100 millones de pesos de aquí a 30, 60, 90 días, por ejemplo, y yo te la compro. ¿En cuánto? 90 millones. ¿Te parece? Entonces la persona sacaba la cuenta y decía, bueno, ya en realidad la plata la necesito hoy día, así que ya, genial, pásame los 90 millones, te quedas con 10 millones, ¿ya? Y después tú te haces cargo de la cobranza de las facturas. Genial. ¿De acuerdo? Y apareció un concepto que se llamaba factoring, y empresas de factoring, ese tipo de cosas. Y por lo tanto tuvieron que salir nuevamente un boletín técnico que explicaba cómo se contabilizaban los factoring, etc. Y así la contabilidad ha ido evolucionando en ese aspecto. Pero la ecuación del inventario, la famosa partida doble, se sigue manteniendo sin cambio alguno. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas? No, profe.
Ah, ya, gracias. Si aumentan los recursos, significa que hay un aumento en obligaciones. Si disminuyen las obligaciones, pueden disminuir los recursos. ¿Se entiende? ¿Ya? El apunte lo tienen ustedes, por si acaso, en su aula virtual para que lo puedan revisar. ¿Ya? Y así se van a dar distintas posibilidades de fuentes de recursos y uso de esos recursos, naturalmente. ¿Ya? Si aumenta un activo, puede aumentar un pasivo, o aumenta capital, o aumentan los ingresos. Eso me va a permitir que aumenten los activos. ¿De acuerdo? También, si disminuyen las obligaciones, disminuyen pasivos, disminuye capital o disminuyen los gastos, porque nos vamos a contar con que hay cuentas que son recursos y hay otras cuentas que son de gastos, ¿verdad? Cuando yo les hablo mercaderías, ¿la pueden convertir en dinero? ¿Sí o no? ¿Alguien que responda? Sí, No puede, claro, usted vende la mercadería y la convierte en dinero, ¿verdad? El dinero del banco, usted ya sabe que es dinero y va y lo retira. El dinero que tiene en la caja, usted sabe que es un recurso y va y lo gasta, ¿ya? Es suyo, es su recurso. Si tiene cuentas por cobrar, sabe que son recursos, ¿ya? Es un derecho que usted tiene a cobrar en una fecha determinada, por lo tanto, igual es un activo, igual es un recurso, lo que pasa es que no lo tengo ahora, pero sí tengo la capacidad de convertirlo en dinero. Si tienen un vehículo a nombre de la empresa, pueden vender el vehículo, por lo tanto, un vehículo es un recurso. Si yo hago un depósito a plazo es que yo tengo en este minuto 5 millones de pesos y no hay yo qué hacer con ellos y voy al banco y le digo, quiero invertir ya y quiero tomar un depósito a plazo. ¿Ustedes me pagan cuánto me pagan de interés? Mire, le pagamos el 0,00005% ya de interés mensual. Bueno, frente a tenerlo en la casa y no hacer nada con ello, prefiero ganar la miseria de intereses que pagan los bancos. Ok, pero se mueve, gana un poquito de interés y esos intereses son intereses compuestos, digamos, porque después me calculan al siguiente mes los intereses sobre los intereses que gané y así sucesivamente y eso se va incrementando paulatinamente en el tiempo. ¿Ya? Ese depósito a plazo me pasa una boleta con mi nombre, digamos, que tengo derecho a cobrar el monto del capital más los intereses. Ok. ¿Ese depósito a plazo es un recurso? Sí, porque lo puedo convertir en dinero. ¿De acuerdo? Si un cliente al que le vendí mercadería y me la queda debiendo, le voy a firmar letras por cobrar, ¿ya? Esas letras por cobrar que yo me quedo con la letra, digamos, y tengo el derecho a cobrar la letra a la fecha que pactamos, a 30, 60, 90, 120 días, etc., tengo derecho a cobrar un recurso y transformarlo en dinero en efectivo. Es decir, todos los recursos los puedo transformar en dinero. ¿Estamos claros? Si tiene una moto, la puede transformar en dinero. Si tiene mercadería, la transforma en dinero. Si tiene un inmueble, es decir, un terreno, por ejemplo, o una edificación, un edificio, una casa, lo que tenga, una bodega, lo puede transformar en dinero. Si es propietario de aviones, los puede transformar en dinero. Si es propietario de barcos, los puede transformar en dinero. ¿Se entiende? El concepto de gasto es distinto. El gasto es algo que usted no tiene derecho a recuperar nada. Las remuneraciones son un gasto para la empresa. ¿Ya? Yo pago remuneraciones, listo. Fue un gasto. Pago la luz, un gasto. Pago honorarios, un gasto. Pago internet, un gasto. ¿Ya? Lo que pague, ya pago los servicios de jardinería, los servicios de aseo, etcétera, son gastos. ¿De acuerdo? Por eso, y los ingresos vienen siendo, por así decirlo, las utilidades que vamos a tener. Me ingresó dinero por tal cosa, etcétera, y ahí empezamos a manejar algún tipo de diferencia. Los pasivos, ustedes entienden, ya tienen claro que los pasivos son deudas que tiene la empresa con los dueños o con terceros ajenos. ¿Ya? Bueno, entonces seguimos avanzando y de pronto nos vamos a encontrar con estos conceptos de activo, pasivo y capital. ¿Ya? Y cuando yo les menciono cuentas, en los ejemplos que le di antes son la mayoría de cuentas. ¿Qué es una cuenta? Una agrupación sistemática de operaciones de una misma naturaleza. Me explico. Si yo compro mercadería,
la misma palabra dice, estoy comprando mercadería y cada vez que le compro mercadería a un proveedor, a alguien que me vende mercaderías, voy a usar una cuenta que se llama mercadería y que es representativa de la mercadería, ya como recursos que tiene una empresa para poder transformarlos en dinero. A esos activos, ya, o esos recursos, le dijimos en algún minuto que se llaman activos. ¿Ya? Y los activos tienen una particularidad, aumentan, porque esto es igual que una puerta, y para entender la contabilidad y llevar un control de lo que es una cuenta, por ejemplo, yo voy a decir, voy a crear una cuenta, por ejemplo, caja, pero en un lado voy a registrar siempre al mismo lado cada vez que me ingresa, por ejemplo, dinero, si fuera la cuenta caja, agrupación de lo que representan operaciones de ingreso de dinero en efectivo. Entonces voy a decir, aquí voy a registrar, ¿ya? A un lado voy a registrar los aumentos de caja o de activos, cualquiera sea la denominación del activo, y al otro lado lo voy a disminuir. ¿Ya? Entonces, me ingresó dinero, pensemos que aquí voy a colocar, es un activo, y voy a decir la cuenta caja. Entonces, cada vez que me ingresa dinero, ¿ya? Lo voy a registrar a este lado de la cuenta. Y cada vez que me sale dinero, lo voy a registrar a este lado de la cuenta. Si estoy en otra cuenta, por ejemplo, mercadería, ya, cada vez que yo compre mercadería significa que mi Profe, mercadería, dime. disculpe, no sé si les pasa a todos mis compañeros, pero no aparece solamente la portada del PowerPoint. No le creo. Créame. Y el resto. Sí, a mí A mí también. igual, profe. A mí igual, Y profe. También. como la portada, dice contabilidad. ¿Eso lo ven? Aquí No, donde... profe, solo se ve la portada. ¿En qué minuto pasó eso? Todo el rato. Sí, yo pensé que estaba como haciéndolo con la portada nomás. A ver. No les creo. A ver, ya si les tengo que creer, pero... A ver... de verdad, ¿no han visto? ¿Qué cosa ven? Profe, trate de Ay, sacar el Rogelio. compartir pantalla y colocarlo de nuevo. Lo voy a grabar de nuevo, o sea, lo voy a grabar en mi equipo. ¿Y por qué no me dijeron eso antes? Es que pensamos que está ocupando solamente esa diapositiva. ¿Ah? Pensamos que solo estaba ocupando esa diapositiva. Ya. Ok, válido. Gracias. Menos mal que no les coloqué otro ejemplo, digamos, estamos... ¿Ya? Y me lo dijeron a tiempo, digamos. Y yo feliz. Ya, dame 10 segundos, por favor. Quédense ahí. Qué raro. Ya, entonces, archivo. Lo voy a guardar en mi escritorio en este segundo. Ya. Voy a ir al escritorio y lo voy a rescatar del escritorio a ver qué... qué bochorno, qué bochorno. Ya, ¿dónde estábamos? La partida doble, aquí está. Ay, señor, ya. Vamos entonces, jóvenes, y comparto nuevamente, compartir pantalla. Primera vez que me pasa, y díganme ahora si lo ven, por favor. Pero por favor, hablen. Ya, yo no muerdo, que yo sepa todavía, así que, por favor, si algo no ven, Ahora sí. Yo Sí, pensé que profe. estaba comentando nomás. No, no. Estaba comentando sobre esa primera diapo. ay, señor, ya. Bueno. O sea, ¿no vieron nada? Ya. No, profe, No, nada. pero se entendió lo que quería decir. Pero se entendió. Ya. Sí, yo lo entendí. Qué bueno, pero a veces es mejor entenderlo en la medida que lo van viendo. ¿Ya?
Ya, está bien. Ya, por favor, tengan plena confianza en interrumpir en cualquier minuto, digamos, la presentación. ¿Ya? Qué bueno que me interrumpió y me lo dijo. ¿Ya? Bueno, vamos. Lo que les decía, ahora sí lo ven, ¿verdad? La igualdad básica, la partida doble. ¿Ya? Análisis del concepto. Recursos igual fuente de recursos. Y habíamos visto entonces, los recursos son iguales a la fuente de recursos, activos igual pasivo, ¿ya? Porque los recursos son iguales a los activos, ya les dije, activos son bienes, derechos, ya aquí lo vamos a ir viendo en la medida que vamos aprendiendo, le estoy simplemente avanzando. ¿Ya? Y la fuente de los recursos son los pasivos y capital, entonces activo menos pasivo igual capital. ¿Estamos? Eso lo habían entendido, pero aquí lo pueden ver como ecuación. ¿Lo asimilan? ¿Ya? Tenemos recursos, Sí. tenemos activos entonces y pasivos, ¿ya? Deuda con terceros, los pasivos, y deuda con los dueños, ¿ya? Y por lo tanto, yo puedo decir activo menos pasivo siempre va a ser igual al capital, ¿ya? Como ecuación. Es decir, cuando una vez que he pagado las deudas, lo que me quede en recursos, naturalmente, es lo que le entrego a los dueños. Aquí también lo ven, ¿verdad? La igualdad básica de la partida doble, entonces, ya, los recursos igual obligaciones. Si aumentan los recursos, aumentan las obligaciones, ¿ya? Dentro de la igualdad, si disminuyen los recursos, también disminuyen las obligaciones, ¿ya? Por lo tanto, la igualdad siempre se va a mantener. Si aumentan recursos, aumentan obligaciones, si disminuyen obligaciones, disminuyen recursos, ¿ya? Y aquí es lo que le estaba señalando respecto de el uso de los recursos, ¿ya? Si aumentaba un activo, eso implica que puede haber un aumento de pasivo, o un aumento de capital, o un aumento de ingresos, ¿ya? Si me disminuyen las obligaciones, ¿ya? Es decir, me disminuye una deuda, un pasivo, o me disminuye el capital, porque el dueño retiró parte del capital, o me disminuyen los gastos, ¿ya? Significa que disminuyen los activos. ¿Ya? Profe, Dime. ¿Por qué al haber un aumento de activos puede haber un aumento en los ingresos? ¿Cómo podría relacionarse eso? Mira, te lo voy a explicar y lo vamos a ver después con algún ejemplo, en el sentido que recuerda que la empresa, su finalidad es generar ingresos, ¿ya? La finalidad no es mantener siempre la igualdad original de recursos, ¿ya? Versus capital. Dentro de la historia se van a generar gastos y se van a generar ingresos. Los gastos son negativos, digamos, porque me hacen disminuir naturalmente lo que tengo dentro de la empresa, pero los ingresos van incrementando naturalmente los recursos, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en calma, digamos, en la medida que sigamos avanzando, ¿ya? Entendamos esta parte y vamos a entender lo demás sin ningún problema, ¿ya? Por ejemplo, una cuenta de ingreso por venta. Si yo vendo, ¿ya? Mercadería, y voy a vender mercadería, por ejemplo, con utilidad, ¿ya? Voy a tener que rebajar la mercadería, voy a incrementar las ventas o los clientes, digamos, y voy a tener una utilidad, un diferencial. ¿Por qué? Porque la mercadería, si me vale 100, yo rebajo 100 en mercadería. Después les voy a explicar que los activos no pueden ser rebajados ya más de lo que tienen. Es decir, si tengo 100.000 pesos en dinero, ya no puedo sacar más dinero de lo que tengo. A lo más puedo sacar 100.000 pesos. Si tengo mercadería por valor de 50.000 pesos, no puedo vender mercadería por más de 50.000 pesos. Si la vendo más cara, significa que bajo la mercadería por 50.000 pesos y la estoy vendiendo toda, y la diferencia son ingresos o utilidades. ¿De acuerdo? Si la vendo en 100.000 pesos, 50.000 rebajo la mercadería, me quedan 0 mercadería, y los 50.000 adicionales son ingresos. Pero lo vamos a ver de a poquito para que me vayas entendiendo, ¿ya? Por lo tanto, les decía que dentro de los activos, a un costado, por un orden sistemático que tiene la contabilidad, en un solo lado voy a registrar los ingresos y en otro voy a reflejar las disminuciones de esos recursos. Los pasivos se comportan
a la inversa, ¿ya? Es decir, van a aumentar al otro lado y van a disminuir al lado contrario. Ya se lo explico de esta forma porque ya vamos a entender cómo se llaman esos lados de cada una de las cuentas por convención de la contabilidad. ¿Ya? También se van a encontrar con algunas cuentas, si dijimos cuentas de recursos y obligaciones, también aparecen otras cuentas que nos van a acompañar en este proceso y que dicen relación con aumentos, ¿ya? O disminuciones. Los aumentos brutos de capital les llamamos ingresos y a las disminuciones les llamamos gastos, ¿ya? Y por lo tanto, los gastos, para que me entiendan, se comportan igual que los activos. Aumentan a un lado y disminuyen al otro. A su vez, los ingresos se comportan igual que las cuentas de pasivo o capital, ¿ya? Y aquí, ustedes, por su naturaleza, son distintos. ¿De acuerdo? Bien. Veamos. Resumiendo, activo, lo que tiene la empresa, lo que le adeudan. Lo que le adeudan a la empresa. Cuando uno vende algo y no me han pagado, ya yo tengo una factura que me da el derecho a cobrar algo. ¿Ya? O si alguien me entregó un cheque, ya tengo derecho a ir a cobrar el cheque. ¿Ya? Y los pasivos, lo que se le debe a terceros y lo que se le debe a los dueños. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo que denominamos la famosa partida doble. Veamos. Aquí vamos a ver un hecho económico, ¿ya? Un ejemplo para ir facilitando, digamos, el entendimiento. El aporte del dueño aporta 12 millones de pesos en dinero en efectivo. Por lo tanto, nuestra partida doble va a quedar un activo que se ve incrementado, ¿no?, en 12 millones de pesos, y a ese activo lo vamos a llamar por convención caja. En todas partes del mundo, y les dije que el origen de la palabra caja venía que desde tiempos pasados, en el sentido de que el dinero que tenían la unidad económica o las empresas, que tenían la empresa, la guardaban en una caja fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahí quedó que el dinero se guarda en la caja. Por lo tanto, cualquier dinero, porque se lo podría llamar efectivo, pero por convención del tiempo quedó como la denominación caja. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si es un aporte del dueño, se le debe ya al dueño, y la representación de la deuda con el dueño se va a llamar siempre capital. Entonces, cuando ustedes, el día de mañana, había un compañero de ustedes que decía, me gustaría crear una empresa, no sé si está ahí, y yo le decía, ¿para qué quieres crear la empresa? ¿Tienes clientes que sean empresas para venderles, digamos, y ahí puedas utilizar facturas, aprovechar el crédito a las compras, etcétera? Porque si no tiene una empresa, ¿ya?, o un cliente grande, digamos, que le haga los pedidos y que puedas naturalmente facturar, no vale la pena todavía crearse como empresa, porque crear una empresa implica varios gastos, ¿ya? Y varias obligaciones. No es llegar a crear una empresa y después dejarla botada, porque se empiezan a generar deudas, posibles sanciones o multas, digamos, por dejar abandonada una empresa, ¿ya? Y para eso están los contadores que te pueden asesorar en esos procesos. También, por si acaso, las empresas que dejan de tener movimiento a los 3 años desaparecen, pero siempre hay que estar monitoreando que no se genere alguna situación con los movimientos que ha tenido la empresa, porque hay documentos mercantiles, naturalmente a nombre de la empresa, fue creada oficialmente, y por lo tanto el dueño, el representante legal, sigue siendo responsable del accionar de la empresa, ¿ya? Pero bueno, eso es un hecho económico, ¿ya? Uno va a constituir una empresa, va a una notaría, hace la escritura, dice, mire, voy a crear una empresa, se va a llamar Tres Palitos Limitada, ¿con cuánto lo va a aportar? ¿Qué es lo que va a aportar? Mira, solamente dinero en efectivo. Ya, genial. Entonces, ¿con cuánto? Con 12 millones de pesos. No me muestra el dinero, digamos, aquí simplemente usted está haciendo la escritura, ¿ya? Y el capital entonces lo va a bajar en 12 millones de pesos, representante legal, el giro del negocio, etc. Usted ya dijo cuál era su giro, digamos, botillería, panadería,
y usted elige el rubro naturalmente que va a tener, y el Servicio de Impuestos Internos tiene una serie de rubros que usted puede meterse a la página y identificar todos los rubros que existen, digamos, para operar como empresa en Chile. También en este caso, aquí hay otro aporte, donde aportan mercadería. ¿Ya? La mercadería es de otra naturaleza, no es igual que el dinero, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a qué le llamamos mercadería? A lo que vende el negocio, al giro del negocio. Por ejemplo, si somos una automotora y nos vamos a dedicar a vender vehículos, mi mercadería, la del giro del negocio, la voy a llamar mercadería. ¿De acuerdo? Si soy almacén, compre bebida, arroz, etcétera, todo lo voy a llamar mercadería. ¿Ya? Porque si no me volvería loco con la contabilidad, creando un montón de cuentas, etcétera, sería gigantesco, ¿no? Voy a comprar una taza ahora ya, tornillos ya, clavos ya, lámparas ya, y fuera creando distintas cuentas porque voy a vender esos productos, no, sería inmanejable. ¿Ya? Por lo tanto, se le llama mercadería genéricamente. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, si yo hago la creación de una empresa y voy a hacer solamente un aporte de mercadería, entonces la cuenta que me va a incrementar es mercadería. ¿Y a quién se lo debo? A los dueños. Pero yo también puedo aportar mercadería, no necesariamente dinero. ¿Ya? O puedo aportar ambos. Y por lo tanto, se inician actividades con un aporte de dinero en efectivo de 1 millón de pesos y mercaderías con 10 millones de pesos. Entonces el capital con los dueños van a ser la sumatoria de ambos montos. ¿Se entiende? También los dueños podrían aportar vehículos, ¿ya? Terrenos. Los vehículos, ¿ya? Cualquier tipo de vehículo, ¿ya? Para efectos de que sea utilizado por la empresa. ¿Ya? Camionetas, qué sé yo, lo que vaya a utilizar la empresa. O bien un inmueble, un terreno, un edificio, de oficinas, en un edificio que sean de propiedad del dueño, que lo quiere aportar la empresa como patrimonio. Ya, ok, genial. También lo pueden sumar vehículos, terrenos, etcétera, capital. ¿De acuerdo? La sumatoria, la igualdad se va a mantener. Yo estoy aportando 18 millones en vehículos y también estoy aportando terrenos. ¿Ya? Eso normalmente, como digo, se crea una escritura de constitución de una sociedad, ¿ya? Ante un notario, y ahí se genera el primer hecho económico de una empresa. ¿Ya? Les di ejemplos de distintos aportes, ¿ya? Que la gente puede hacer. Alguien puede aportar maquinarias, vehículos, ¿ya? Cualquier cosa que a una empresa le sirva. Entonces, vienen y le dicen, ya, este es el aporte, ¿ya? Que nosotros hacemos a la empresa, y con esto vamos a comenzar a operar. ¿Ya? Bien, y aquí aparece un concepto, y lo que habíamos estado hablando antes de activo. ¿Ya? Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados del que la entidad espera obtener a futuro beneficios económicos. Todo lo que les dije de activos, en algún minuto dije que se podían convertir en dinero. ¿Ya? Las mercaderías, naturalmente yo tengo mercaderías porque pretendo obtener un beneficio económico derivado de la venta de esas mercaderías. ¿Ya? Entonces, la característica principal que tienen las mercaderías es que pueden ser transformadas en efectivo. ¿Ya? ¿Se entiende? Esos son activos, recursos. Los beneficios económicos futuros de un activo, por su potencial, son el potencial, digamos, o su potencial para contribuir directa o indirectamente a los flujos de efectivo, ¿ya? Y equivalentes de efectivo de la entidad. Cuando hablamos del flujo de efectivo, ¿ya? Es porque si ustedes miran una entidad, siempre van a ver que la empresa llega dinero y sale dinero, llega dinero. Entonces, eso me genera un flujo de dinero en efectivo. Piensa en un supermercado, ¿ya? Minuto a minuto no le llega dinero, le llega, etc. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, esa capacidad que tiene la empresa de generar esos flujos futuros, naturalmente que están asociados a recursos. Y esos recursos se llaman activos, tienen la denominación de activos. ¿Ya? Bien, y cuando decimos equivalentes de efectivo, es porque la cuenta banco, ¿ya? Es igual equivalente de efectivo, ¿ya? Porque basta con que vaya al banco y yo saco el dinero. O un depósito a plazo, basta con que yo me acerque con el depósito a plazo y lo transformo en dinero. O
un fondo mutuo, lo mismo, un fondo mutuo es una posibilidad de inversión, ya que también dan los bancos para efectos de que cuando yo tengo dinero, digo, ¿en qué lo invierto? ¿Un depósito a plazo? No, está rentando muy poco, prefiero un fondo mutuo. Es como un paquete accionario. Ya los bancos dicen, mira, estas empresas están rentando bien, así que vamos a ofrecer la posibilidad de que las personas que tienen poco dinero, digamos, o mucho dinero, inviertan en estos paquetes accionarios, ¿ya? Y le llaman fondo mutuo. Entonces, mire, yo tengo 3 millones de pesos, quiero invertirlo y lo voy a invertir en un fondo mutuo, ¿ya? Y las acciones derivadas del manejo del mercado financiero, digamos, empiezan, o de las operaciones de la bolsa, por así decirlo, empiezan a generar pequeñas diferencias de precio en las cuales me hacen ganar por la inversión que yo he colocado. Y en una fecha determinada, ¿ya? Puedo ir a retirar el monto que invertí más los intereses. ¿De acuerdo? Pero también son equivalentes a efectivo, porque rápidamente voy al banco y los cobro. Listo, asunto arreglado. Un valevista simplemente es para no tener el dinero en efectivo en la mano, y yo voy y pido un valevista, digamos, para a lo mejor trasladar dinero de un banco a otro. Voy a sacar el dinero de esta empresa, voy a sacar 100 millones, y para no andar con los 100 millones en maletines, le pido un valevista, pago un pequeño impuesto, me voy con el papelito y lo deposito en el otro banco, ya como si fuera dinero en efectivo. ¿Ya? Pero a eso se refiere, esos son sutilezas que lo veremos un poco más adelante. Hay otros activos, ¿ya? Por ejemplo, propiedad, planta y equipos, porque vamos a hacer clasificaciones. Una cosa es la mercadería con la cual yo me dedico a vender, pero otras son los inmuebles, ¿ya? O los muebles, o las maquinarias, o la infraestructura física que yo tengo que tener para poder funcionar. ¿Ya? A eso le denominamos propiedad, planta y equipos, lo que son terrenos, edificaciones, maquinarias, bodegas, etc. Todo eso se denomina propiedades, plantas y equipos. ¿Ya? Podemos agruparlo sistemáticamente en esas cuentas, o puedo también usar otras cuentas, pero el grupo, naturalmente, de activos fijos, su compañera que había estudiado contabilidad en algún minuto había escuchado los activos fijos, ¿ya? Que decían relación con los terrenos, las edificaciones, etc., ¿ya? Es lo que denominamos hoy día, por el cambio de la nomenclatura contable, le llamamos propiedad, planta y equipos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo compro computadores para que la empresa funcione, compro escritorios, ¿ya? Y una serie de otras cosas, muebles que necesito dentro de la empresa, archivos, qué sé yo, estanterías, todo ese tipo de cosas, mi intención cuando las compro no es venderlas, ¿ya? Si compro impresoras y ese tipo de cosas, es simplemente para poder funcionar, ¿de acuerdo? Si compro un inmueble como una casa, digamos, para que ahí tener nuestra oficina, digamos, y ahí vamos a colocar, vamos a operar, naturalmente que eso pasa a ser propiedad de la empresa. O bien, puedo yo mantener como dueño la propiedad de la empresa y se la arriendo a la empresa. ¿De acuerdo? Ahí hay distintas formas de ver eso, dependiendo de lo que yo pretenda con la sociedad. ¿Ya? Y también hay elementos que son, bueno, estos son tangibles porque se pueden tocar, pero también hay activos que tienen la naturaleza de ser intangibles. ¿Ya? Los intangibles son derechos que tenemos, por los cuales hemos pagado, pero que no se pueden tocar. Un derecho de marca. Yo tengo el derecho a vender la marca, ¿ya? Y eso tiene un valor, y por lo tanto es un activo. Y si yo en un minuto determinado quiero vender el negocio, yo puedo vender ese activo. ¿Ya? O una patente de alcoholes. ¿Han escuchado la patente de alcoholes? Digamos que solamente son muy escasas, porque en realidad las comunas son muy reticentes a estar distribuyendo patentes de alcoholes a diestra y siniestra, porque genera un problema social, por así decirlo. Y por lo tanto, las patentes de alcoholes normalmente las compran en los supermercados, etcétera, o una que otra botillería, porque son patentes bastante caras. Y esas patentes, naturalmente, tienen un valor, ¿ya? Y ese valor, hay otra persona que estaría dispuesta a pagar esa patente, ¿de acuerdo? Con tal de tener el derecho de vender alcoholes. Y por lo tanto, también se pueden denominar activos intangibles. ¿Por qué? Porque esos activos tienen la posibilidad de convertirse en dinero. ¿Ya? Así de simple. Bien, ¿qué más podemos ver? ¿Ya?
Bueno, todo recurso disponible para una empresa que constituye un activo debe reunir algunos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos para entender que algo es un activo para una empresa? ¿Ya? Que me sirva para alcanzar los objetivos que tiene establecida la empresa como meta. ¿Ya? Que se puedan transar libremente en el mercado o sirvan de medio de pago. ¿De acuerdo? Que la empresa detente el derecho de propiedad sobre él. Es decir, si tengo vehículos que estén a nombre de la empresa y los puedo vender, ¿ya? O también que esos activos tengan la capacidad de generar flujos de efectivo para la empresa. ¿De acuerdo? No sé, si tengo máquinas que me pueden generar naturalmente flujos futuros, o si tengo mercadería, me generan flujos futuros cuando las venda, etc. Eso tiene la característica de ser activos, ¿ya? Que sea susceptible de cuantificar en dinero. ¿Ya? Porque para una empresa, por ejemplo, el gerente general, oye, este gerente general es un 7, para nosotros es un activo. Sí, pero ¿cómo medimos desde el punto de vista de recursos este gerente? Porque nos genera, ya, tiene una excelente gestión y la empresa gana mucho dinero. Bueno, en ese caso es muy difícil cuantificar ese tema y es muy complejo, digamos, de medir, ¿ya? No se mide. Entonces, por eso, también alguien independiente que diga, no, es que igual es un activo, pero ¿cómo lo medimos? ¿Ya? Y ahí, por ahí, algún estudioso puede intentar sacar algún tipo de mecanismo. O el knowledge, el conocimiento que tiene el personal de una empresa, también puede ser un activo. Pero ¿cómo lo medimos? ¿De acuerdo? Sí, es que este señor lleva trabajando aquí 20 años y la verdad es que él se maneja al revés del derecho. Pero lo vamos a despedir y vamos a contratar a una persona nueva. Bueno, no importa. Pero a veces cuando pierden eso, la empresa empieza a tener problemas. Cuando venden a los vendedores, o sea, liquidan o sacan a los vendedores estrella de la empresa. Los nuevos vendedores no van a conocer los clientes y eventualmente los clientes se van con otras personas porque no les gustó el nuevo vendedor que llegó, etc. Hay distintas cosas. Pero esos activos no es complejo, ¿ya? Hay otras empresas que son más inteligentes, dicen, bueno, ya, si tenemos un activo, un capital humano, que ellos por lo menos vayan publicando periódicamente lo que hacen, ¿ya? Y ese conocimiento lo llevamos a un repositorio, digamos, donde ellos van publicando, digamos, cuáles son sus mejores prácticas en el área donde están. Y así van preservando, por así decirlo, ese conocimiento. Hay gente ingeniosa, digamos, que van en estos procesos, pero como activos hay cosas que no se pueden cuantificar. ¿Ya? Los activos siempre van a tener saldos deudores, siempre. Y aquí vamos a entrar con lo que son los activos, los saldos que van a tener. Los saldos deudores, por si acaso, ¿ya? Significa los recursos o la cantidad de recursos que me queda de algo. Por ejemplo, si tengo caja, ¿ya? Me ingresaron 100.000 pesos, salieron 80.000. ¿Cuánto saldo me queda? Me quedan 20.000, ¿de acuerdo? En mercadería, tengo 200.000 en mercadería, vendí salieron 150.000. ¿Qué saldo me queda? Y así las cuentas empiezan a tener sentido para ustedes, en el sentido que en un minuto determinado, a una fecha determinada, uno puede preguntar cuál es el saldo de una cuenta. ¿Cuál es el saldo de la plata que tenemos en banco? Mire, en banco teníamos 100.000 pesos. ¿Ya? Nos ingresaron 5 millones de pesos. Es decir, en dinero total teníamos 5.100.000 pesos, por decir algo. Salieron 4 millones, salieron del banco. ¿Y cuál es el saldo? 1.100.000 pesos. Ok, ese es nuestro saldo que tenemos en el banco. Saldo de mercadería. Oye, los clientes, ¿cuánto nos deben? ¿Cuál es el saldo de los clientes? ¿Ya? Y así se van dando cuenta cuál es el saldo que tenemos con los pasivos, con las deudas. ¿Ya? Y nos vamos a dar cuenta en un minuto determinado que todos los saldos de las cuentas de activos se llaman saldos deudores. O pueden estar saldadas cuando quedan en cero. ¿Ya? Veamos.
Las entidades presentan también activos corrientes y no corrientes. Antiguamente, porque también hay clasificaciones de activos. Antiguamente los activos se clasificaban como en activos circulantes y activos fijos. Los circulantes son los que se convertían en dinero dentro de un año. Bueno, se cambió la nomenclatura y hoy día se llaman activos corrientes. ¿Ya? Los activos corrientes se convierten en dinero ya dentro de un ciclo normal de operaciones, normalmente un año. Los no corrientes son los que no están destinados a convertirse en dinero dentro de un año. Por ejemplo, no sé, pues yo no pretendo vender mis equipos computacionales, no pretendo vender la propiedad, los terrenos, ¿ya? Por lo tanto, entramos a clasificar en corrientes y no corrientes, ¿ya? Y esto se va a presentar en el estado de situación financiera, que es lo que antiguamente se llamaba balance general, ¿ya? Bien, y simplemente con esa clasificación de corriente y no corriente, voy terminando esta parte, digamos, de los activos, ¿ya? Como les decía, esto que está aquí se sintetiza dentro de un periodo, ¿ya? Que yo lo convierto en dinero. Convertir en dinero significa que vendo las mercaderías y las transforme en dinero, ¿ya? Básicamente son los clientes los que uno transforma en dinero, o las mercaderías que transforman dinero dentro de un periodo normal de operaciones, ¿ya? Periodo normal que entendemos de 12 meses. Por eso las empresas, todas las empresas, al término de los 12 meses, digamos que cumple su ciclo, su año comercial, tienen que presentar su estado de situación financiera, ¿ya? Cómo les fue en el año. Eso va a un balance, va a un estado de resultados, etc. Antiguamente se llamaba balance, hoy día se llama estado de situación financiera. Un estado de resultados, un estado de flujo efectivo que me dice cómo se movió el efectivo durante el año, un estado de cambio en su patrimonio, sé que hubo cambios, y unas notas que me van a explicar esos estados financieros, ya que es la síntesis, con lo cual nosotros vamos a llegar en un minuto determinado al término del curso, ¿ya? Eso es los activos corrientes, ¿ya? Y activos no corrientes, ¿ya? Pasivos son las obligaciones, ¿ya? Que tiene la empresa a raíz, naturalmente, de las operaciones que va realizando. Las características de un pasivo, ¿ya? Es una obligación presente, ¿ya? Para efectos de hacer un desembolso de dinero en un minuto determinado del tiempo, digamos, ¿ya? Esa obligación puede ser con personas naturales, cuando yo tengo, por ejemplo, que pagar las remuneraciones, o bien las mercaderías, o el arriendo, o la luz, o el agua, o el teléfono, ¿ya? O el servicio de seguridad, o el servicio de aseo, ¿ya? Que en algún minuto son pasivos y obligaciones que tiene la empresa para, naturalmente, que tienen que cancelar por algún servicio prestado, naturalmente, a la empresa, ¿ya? Esa obligación financiera se traduce naturalmente en algún medio de pago de dinero, digamos, en ese proceso, ¿ya? Activos, recursos, pasivos, ¿ya? Temas que tienen que ser cancelados, ¿ya? En los pasivos también nos encontramos con pasivos corrientes, que son los que voy a pagar dentro de 12 meses, y los pasivos no corrientes son aquellas deudas de largo plazo que no estoy dispuesto a pagar. O sea, que no voy a pagar dentro del periodo de 12 meses. Por ejemplo, imagínense, pido un préstamo de 60 millones de pesos, ¿ya? Pero me dieron plazo 6 años. 6 años plazo para yo pagar los 60 millones de pesos con la tasa de interés que corresponde. Voy a clasificar como pasivo corriente solamente 12 cuotas de la deuda. Y esa es mi obligación de lo que tengo que cubrir ese año. El resto de la deuda la voy a clasificar y la voy a registrar como un pasivo no corriente, es decir, un pasivo de largo plazo, ¿ya? Son pequeñas sutilezas, digamos, en las cuales yo diferencio los activos, ¿ya? Activos corrientes, no corrientes, pasivos corrientes, no corrientes, ¿de acuerdo? Simplemente para entender, digamos, que hay cosas que son de largo plazo y hay cosas que dentro de la empresa que son de corto plazo. El patrimonio viene siendo entonces la deuda que tiene una empresa con los dueños. Y esa deuda naturalmente puede haber sido incrementada por las utilidades o puede haber sido disminuida por las pérdidas, ¿ya?
Normalmente son utilidades o ganancias acumuladas, las que normalmente en algún minuto, cuando son sociedades anónimas, se les distribuye a los accionistas, ¿ya? O bien, si es una sociedad de responsabilidad limitada u otro tipo de sociedades, se puede distribuir parte de las utilidades en los dueños, ¿ya? O bien, simplemente queda para la empresa y se sigue acumulando el patrimonio y continúa. Y los dueños eventualmente lo que hacen es tener un sueldo patronal, ¿de acuerdo? Ellos simplemente van, reciben un sueldo y eventualmente, si la empresa le va muy bien, también pueden ir retirando las utilidades, ¿ya? Y tienen que hacer las tributaciones pertinentes, digamos, de los impuestos que les corresponde pagar por los retiros de utilidades dentro de las empresas, ¿ya? Bueno, esos son el patrimonio, en el fondo, es lo que va quedando cuando yo resto los activos menos los pasivos, ¿ya? Es lo que me va quedando en un patrimonio. Ese patrimonio está compuesto por el capital original que teníamos, más las utilidades que hemos ido acumulando a través de los años. ¿De acuerdo? Entonces los patrimonios de las empresas se van incrementando, ¿ya? Paulatinamente a través del tiempo, digamos, y eso es lo que hace que se generen grandes corporaciones, etcétera, porque su patrimonio se ha ido incrementando a través de años, ¿ya? Y hay empresas que llevan muchísimo tiempo, digamos, en estos temas. Los ingresos y los gastos, ¿ya? Los ingresos son los incrementos, ¿ya?, en los beneficios económicos producidos en el tiempo, ¿ya? Porque esta igualdad que teníamos originalmente de activo con el capital, derivado de las ventas, de las compras, las compras, etc., naturalmente que se fue incrementando y se van teniendo ingresos, ¿ya?, a través del tiempo, ¿ya? Y los gastos, naturalmente, forman parte de lo que necesito gastar, digamos, para generar los ingresos. Yo necesito tener personal, ¿ya?, para que me administre la empresa, administradores a los cuales tengo que pagar un sueldo, ¿ya? Pero ellos son necesarios porque necesito hacer funcionar la empresa. Tengo que pagar arriendo de una oficina porque necesito un lugar donde funcionar. Tengo que pagar servicio de internet, ¿ya? Tengo que pagar agua, luz, teléfono, etcétera, para poder funcionar como empresa. Naturalmente, lo que yo voy a vender en mis productos me cubre, naturalmente, esos gastos, ¿ya? Y el excedente que me va quedando, naturalmente, son las ganancias que va teniendo la empresa y que se van acumulando periódicamente. Esa es la idea, ¿ya? Bien. Gastos, pérdidas, ya, ingresos, ganancias, y ahora quería llegar a este concepto para que todo lo que les dije tenga más sentido. La definición de cuenta es una agrupación sistemática de cargos a bonos relativas a una misma persona, asunto que se registran bajo un título apropiado. Ya vamos a ver varios ejemplos de la cuenta. La cuenta tiene por convención dos partes, el debe y el haber, ¿ya? La forma de la cuenta es esta, jóvenes, por si acaso. Nombre de la cuenta, caja, por decir algo, va a tener un debe y un haber, ¿ya? Por lo tanto, ¿se recuerdan que antes les dije que aumentaban, ¿ya?, a un lado y disminuían al otro para tener un orden en contabilidad? Siempre que ingrese dinero, yo lo voy a registrar a un solo lado. Y cuando salga el dinero, lo voy a registrar al otro lado. Por lo tanto, a un lado lo vamos a llamar debe y al otro lo vamos a llamar haber. Y todas las cuentas tienen el mismo nombre. Me refiero, un lado que se llama debe y un lado que se llama haber. Hacer una anotación al debe de una cuenta se llama cargar o debitar. Hacer una anotación al haber se llama abonar o acreditar, ¿ya? La suma de los cargos se llaman débitos. La suma de los abonos se llama crédito. Esto lo vamos a ver con ejemplo, pero es importante que lo vayan manejando. Si los débitos son mayores que los créditos, es decir, la sumatoria de los debes o de los cargos es mayor que la sumatoria de los débitos, naturalmente, ¿ya?, o de los abonos, me disculpas, se llama saldo deudor. Y viceversa, si los débitos son menores a los créditos, se llaman saldos deudores, ¿ya? Pero ¿cómo, profe, se llama igual para los dos casos? ¿O está mal escrito ahí? ¿Ya? Cuando los débitos son mayores que los créditos son saldos deudores, ¿ya?
Y cuando los débitos son menores que los créditos, se llaman saldo acreedor. Aquí tengo que hacer un error, disculpen, eso es saldo acreedor. Efectivamente, joven. ¿Ya? A ver, déjame ver si lo puedo hacer la modificación. No, no me permite, tengo que modificar el Word para efectos de reflejarlo. Jóvenes, si débitos mayores que créditos, saldo deudor. A la inversa, es saldo acreedor. Las cuentas de activo tienen saldos deudores. Las cuentas de pasivo tienen saldos acreedores. O a lo sumo están saldadas. Yo no le puedo pagar a un proveedor más de lo que le debo. ¿De acuerdo? Si tengo recursos, no puedo sacar más recursos de los que tengo. Así de simple. ¿Ya? Eso lo voy a corregir en el apunte que ustedes tienen ahí en el sistema, por favor. ¿Ya? Si los saldos deudores son igual que los saldos acreedores, la cuenta está saldada. Es decir, si yo ingresé en una cuenta 100.000 pesos y saqué 100.000 pesos, no me quedó nada, me quedó cero la cuenta. Y por lo tanto, eso se llama cuenta saldada. ¿Se entiende? Ahora, si en esa cuenta, por ejemplo, mercadería, tenía una sumatoria, 200.000 pesos en mercadería que me habían ingresado, salieron 150.000, de nuevo, el saldo que me queda es un saldo deudor. ¿Por qué? Porque los débitos son mayores que los créditos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Aquí vean la forma que tiene una cuenta en esta partida doble. Un nombre en la cuenta, al debe, ¿ya? Las anotaciones que vamos a ir haciendo aquí en esta cuenta se llaman cargos y las anotaciones que vamos haciendo en la haber se llaman abonos. ¿Ya? La sumatoria de los cargos son débitos y la sumatoria de los abonos se llaman créditos. La diferencia entre ambos me da un saldo. ¿De acuerdo? Que puede ser un saldo deudor o un saldo acreedor. Saldos deudores, ¿sí? Los débitos son mayores que los créditos y viceversa. Bien. Un cargo aumenta las cuentas de activos, ¿ya? Y lo mismo que las cuentas de gastos. Un abono disminuye las cuentas de activos, ¿ya? Y sucede lo mismo con las cuentas de gastos. ¿De acuerdo? Las cuentas de activo y las cuentas de gastos en las empresas se comportan de la misma forma. Aumentan al haber, al debe y disminuyen al haber. Los pasivos se comportan a la inversa. Aumentan al haber, disminuyen al debe, ¿ya? Al igual que las cuentas de ingresos. Ahí vamos a ver ejemplos de cuentas de ingreso y de cuentas, ¿ya? de gastos asociadas con activos y la encuesta de ingresos con los pasivos. Dudas. Tengo que corregir dos cositas aquí que vi, justamente la de los saldos aquí, que esto es saldo acreedor, ¿ya? Y aquí la palabra abono. Un abono en esta parte de aquí, me faltó la letra A, para que lo pueda corregir, digamos, voy a corregir de inmediato, cuando termine la clase. ¿Dudas? Todavía esto es teórico, veamos cómo estamos en tiempo. Estamos justos. Jóvenes, al lado de este apunte hay un ejemplo o varios ejemplos de partidas dobles, ¿ya? Y con eso termino la clase para efectos de que puedan revisar su aula virtual, ejemplificaciones de partidas dobles, ¿ya? De cómo se va comportando si yo compro mercadería, etc. Desafortunadamente tengo solamente una hora para poder ver esto, pero yo también atiendo consultas entre las 2:30 de ahora y la 1 de la tarde por si alguien revisa y tiene alguna consulta que me desee plantear o de las materias que ha estado revisando. ¿Alguien me Profe, escribe al chat? Dígame. la próxima semana se supone que tenemos una prueba. Sí. ¿Cómo va a ser eso?
de los contenidos que ustedes han ido viendo, de los apuntes que están ahí subidos, ya, en la primera unidad. Revisemos al tiro cuáles son esos apuntes, para que lo puedan ir leyendo, digamos, y asimilando en los conceptos. Un segundo. Dejo de compartir entonces acá. Ya, dejé de compartir. Me parece y he regresado. Espérense. Ahora sí.